¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Los lunes, como siempre, repasamos la situación general del mercado, la situación más macro, y lo hacemos con la compañía de IG y de su plataforma Pro Real Time, una plataforma que después utilizaremos para analizar la situación de mercado, para ver los niveles clave, para ver las zonas que tenemos que tener en cuenta, pero que os invito a conocer y a disfrutar. La tenéis con acceso gratuito si trabajáis con IG. El acceso está aquí en la descripción y, en fin, os la recomiendo encarecidamente porque es una plataforma súper profesional y además, como digo siempre, trabajando con IG tenéis la seguridad de hacerlo con un broker perfectamente regulado, trabajando en nuestro país con oficinas propias, atención telefónica en castellano y, en fin, una empresa que trabaja y que cotiza en bolsa, y eso nos da una gran seguridad. Así que encantado, como siempre, de repasar junto a IG la situación de mercado. Vamos a comenzar por ver un poco cuál es la situación más general y después ya entraremos de lleno en el gráfico para analizar un poco los niveles clave, como digo, ¿vale? La verdad que no hay muchos cambios respecto a las semanas anteriores en el contexto general del mercado. Tenemos un mercado laboral fuerte, el último dato incluso mejora datos anteriores. Tenemos la inflación disparada y con estas dos variables, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que hace la Fed? Pues la Fed lo que hace con estas dos variables es seguir presionando el mercado a la baja para controlar las dos cosas que tiene que controlar, que son precisamente esas: el mercado laboral, para que siga siendo un mercado laboral fuerte, o al menos, aunque se resienta, no lo haga demasiado, y de momento no lo está haciendo. Y por otro lado, para controlar los precios, que es la segunda variable, que es la que sí que se le ha ido de las manos. Cuando acabe por controlar los precios y el mercado laboral siga estando más o menos en orden, la Fed podrá haber terminado su trabajo, ¿no? Podrá haber dicho que ya ha terminado lo que tenía que hacer, pero de momento ahí está. Mientras la inflación siga disparada y el mercado laboral no se desplome, la Fed va a seguir presionando el mercado a la baja para vaciarlo de liquidez y controlar así los precios. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar para estos próximos meses o semanas? Bueno, pues podemos esperar un mercado bajista, lógicamente. Pero es que además, si sumamos esto a la situación general de mercado, la situación en Europa, el problema energético, la guerra en Ucrania, todavía podemos tener más, no certeza, porque nunca hay certezas, pero todavía hay una probabilidad más alta de ver un mercado bajista de aquí a final de año. Pero es que además todo esto sumado a la estacionalidad, ¿qué quiero decir con estacionalidad? A lo que ha hecho el mercado cada mes del año de forma histórica y estadísticamente, nos damos cuenta de que históricamente septiembre y octubre son meses muy malos para el mercado, en los que esperamos un mercado bajista. Históricamente en septiembre el mercado ha bajado muchísimo y eso es la estacionalidad, ¿no? Si siempre históricamente lo ha hecho, este año es probable que también lo haga. Por tanto, todo se alinea para que tengamos un mercado bajista en septiembre y en octubre. Y esto, hombre, pues a mí al menos me da muy mala espina, pero es el mercado con el que tenemos que lidiar estos próximos meses. Dicho esto, he ido a hacer un poco los deberes, he estudiado un poco pues cuál es también históricamente o estadísticamente lo que cae un mercado en caso de que haya recesión y de que no la haya. ¿Y qué me he dado cuenta? Bueno, pues los datos los tengo por aquí. En caso de que no tengamos una recesión en Estados Unidos, el mercado cae de media, históricamente, un 25% durante, de media, 7 meses. En caso de que sí tengamos una recesión, el mercado cae de media un 35% y de tiempo, estadísticamente, un año o alrededor de un año. Bueno, en caso de que no haya una recesión en Estados Unidos, vamos a Pro Real Time, en caso de que no haya una recesión, pues ya está, ¿no? El mercado ya ha caído un 25% y lo ha hecho durante al menos 7 meses. Por lo tanto, podríamos decir que
ya está, ¿no? Ya tenemos ese 25% de caída en el tiempo estimado, ¿no? Recuerdo que es una estadística y es un tiempo medio, ¿no? Obviamente no tiene por qué ser así, pero entendedme, ¿no? El estudio. De todas formas, ¿quién cree que no va a haber recesión en Estados Unidos? Poca gente. Yo creo que Powell y poquito más. Así que vamos a ir a por la segunda opción, ¿no? Vamos a tener una recesión en Estados Unidos antes o después. ¿Cuánto cae de media el mercado? Un 35%. ¿Cuánto tiempo? Un año. Ok, esto me cuadra bastante, ¿no? Esto me cuadra bastante porque después de un 25% de caída, un 35% de caída desde máximos llevaría el mercado aproximadamente a la zona comprendida entre los 3.100, 3.200 puntos. Esa sería la zona, ¿vale? Esta sería la zona. A ver que no se me vaya allí. Y en cuanto al timing, pues, hombre, también cuadra bastante, ¿no? Porque en cuanto al timing, voy a sacar otra vez la regla de Pro Real Time y la voy a poner así, a lo largo. En cuanto al timing, aproximadamente un año de media de mercado bajista, pues nos llevaría incluso un poquito más adelante, a diciembre de 2023, más o menos, ¿no? Esa sería un poco la zona. Perdón, diciembre de 2022 me refiero, es decir, un año desde que comenzó el mercado bajista en diciembre de 2021. Y bueno, pues este sería el movimiento que, si se cumple la estadística, deberíamos ver, ¿no? Un movimiento de caída que llevaría el precio de los niveles actuales a la zona del 3.100, 3.200 de aquí a final de año. Ese sería el movimiento. ¿Nos cuadra? Hombre, a mí me cuadra bastante. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, por análisis técnico, a final de un movimiento bajista, el mercado o el precio tiende a acelerar, a buscar volatilidad y a buscar una aceleración. Esa aceleración es la que en un momento dado, si se rompen ciertos niveles clave, podría dar ese movimiento bajista. No decimos, o no quiero decir que tenga que llegar exactamente a la zona del 3100, pero sí buscar ese intervalo en un último movimiento bajista acelerado, que coincida además con el final de año, que coincida además quizás con el comienzo de la recesión, o al fin, no sé si el comienzo, porque no sé si ha comenzado ya, pero en fin, el anuncio, ¿no? Oficial de recesión. Y ahí veríamos también cómo esa otra estadística que ya dimos hace alguna semana tendría sentido, ¿no? Esa estadística que decía que más o menos en el inicio de la recesión es cuando el mercado ya ha terminado el movimiento bajista y está dispuesto para comenzar a construir, ¿no? Ya metido de lleno dentro de una recesión que podría durar, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que no lo sabe nadie, unos meses quizás, a lo mejor, puede ser. No, nadie tiene certeza sobre eso. Pero, en fin, este sería el dibujo general, ¿no? O la situación del mercado más general. Pero yéndonos a lo concreto, ya que estamos aquí con un vídeo de situación del mercado con IG cada semana, yéndonos al más corto plazo, vamos a ver cuáles serían esos niveles clave que tendríamos que atender. Y además creo que esta va a ser una semana bastante importante en ese sentido, porque ahí voy a mostrar otra vez la pantalla, porque podríamos llegar a una zona bastante clave. Fijaos, voy a dibujar el SP con la directriz bajista que todo el mundo puede ver, ¿no? Este primero de análisis técnico, el giro a la baja perfecto, ¿no? En esa zona. Pero a partir de aquí, ¿qué más podemos ver? Podemos ver una directriz alcista con los mínimos de junio y de agosto, ¿vale? Esta directriz la podríamos incluso copiar para crear un canal que iría más o menos, ya lo teníamos marcado desde hace semanas, ¿no? Por esta zona. Buscamos esta aceleración alcista que salió del canal. Decíamos que hay pocas probabilidades de que una aceleración o que una ruptura del canal alcista al alza, ¿no? Tenga éxito, y fijaos que pronto fracasó ese movimiento y ha vuelto a caer. Pero ahora nos encontramos en esta zona clave que es el suelo de este canal alcista. Además de esto, si hacemos un poquito más de zoom, vamos a encontrarnos con otra zona muy clave y muy básica, ¿no? Que es
la última zona de demanda antes del rompimiento alcista del mercado. La he marcado mal, disculpadme, porque es esa misma zona, pero un poquito más arriba, vamos a ser más precisos. Es esta zona que se está trabajando justo ahora. Es la última zona que hubo, en la que hubo vendedores antes del rompimiento de este nivel, ¿vale? Esa sería la zona que estamos estudiando. Y el precio está justo ahí. Fijaos la reacción que tuvo el precio el pasado viernes, ¿no? O el jueves y viernes incluso. El precio llegó aquí, hizo una gran reacción desde estos mínimos hasta arriba y después volvió a presionar, ¡boom!, con fuerza hacia abajo a final de la jornada de viernes. Pero lo que vimos fue que efectivamente aquí hubo una gran reacción en este nivel. Bueno, pues ese nivel es el que se debería mantener si no queremos ver una aceleración bajista. ¿Y el siguiente cuál es? Ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? El siguiente es este nivel clavicular importante alrededor del 3837. Si me lo veis en un gráfico o en otro puede variar un poquito, pero en fin, no importa. Lo importante es ver este nivel que ha frenado el precio en el mes de mayo, que ha servido, ¿no?, de resistencia en el mes de junio y julio, y que finalmente se rompió al alza y se testó en el mes de julio, ¿no? Pues toda esa zona es una zona realmente importante y además por debajo de este nivel volvemos a ver volumen, ¿no? Volumen que vuelve a servir de soporte para el precio en el momento en el que vuelva a llegar, en este caso ahora, ¿no? Por tanto, esta zona de demanda en la que estamos ahora y el posterior nivel de soporte 3.837 o 3.820 incluso es una zona, bueno, ya sabemos que no es un nivel exacto, ¿no? Pero toda esa zona es la que estaría frenando el precio en esos niveles. En caso de que perdamos esos niveles abajo es cuando podríamos ver esa aceleración del precio con mucha fuerza durante las próximas semanas. ¿Quiere decir que el precio vaya a caer ya de forma vertical? No, es lo que decimos siempre, no quiere decir que vaya a caer de forma vertical y ya, pero sí que es verdad que tenemos que vigilar esos niveles, porque en caso de perder esos niveles a la baja sí que podríamos ver una aceleración que se acompañaría obviamente de un aumento de la volatilidad, y lo podríamos estudiar también viendo el VIX y en fin, podría dar lugar a esa aceleración bajista que podríamos ver de aquí a final de año y quedaría pues con toda la caída del 35% desde máximos, que sería un horror y que nadie la quiere, pero que está sobre la mesa y que es más que probable. Obviamente a partir de ahí veríamos la continuación o el reflejo también en el Dow Jones, en el DAX en Alemania, obviamente en el IBEX, etcétera. Así que sería una caída peligrosa. Pero claro, esto no quiere decir que el precio no pueda quedarse por aquí, tonteando, ¿no? Y en el momento menos pensado, ¡pum!, hacer la ruptura. O incluso quedarse por aquí tonteando para volver a testar quizás esta zona de resistencia y después volver a caer. Es decir, ¿qué va a ocurrir exactamente? Nadie lo sabe, eso hay que verlo día a día. Pero sí que es verdad que a medio plazo yo sí que me espero esa caída, como ya decía en el vídeo anterior, sí que me espero una cierta caída que dé esa última capitulación bajista para los compradores. Si lo vemos en gráfico de una hora, ya para terminar, y termino con esto, quería fijar y quería ver con vosotros el movimiento del viernes, ¿no? Fijaos que el viernes, ya decimos, esta zona gris que hemos pintado en diario es muy relevante. Fijaos la reacción después de toda la caída, pum, 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 llega aquí, el precio, pum, reacciona con mucha fuerza. Y cuando veíamos el viernes subiendo el SP un 1 y pico %, de repente ocurrió esto, boom, cayó con mucha fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que las zonas de demanda están funcionando. Estas zonas de demanda son zonas en las que los vendedores atrapados van cerrando sus posiciones, ¿no?, cuando el precio vuelve ahí. Pero que a pesar de esos cierres y a pesar de que es una zona en la que se esperan compras, la presión bajista sigue siendo mayor. Que haya una zona de demanda no quiere decir que el precio vaya a rebotar ciegamente y que ya no vuelva a mirar atrás, ¿no? Pero sí que después de la reacción vemos como la presión bajista que estaba aquí, después estaba aquí, después aquí y finalmente aquí acaba por tirar el precio abajo, ¿vale? Así que
bueno, eso es lo que quería fijarme en un gráfico de 1 hora, como el viernes podía haber sido un gran día de rebote, pero que finalmente acabó siendo un día que cerró en rojo, o prácticamente en rojo, y además que nos demostró cómo esa presión bajista en el mercado sigue vigente y que a pesar de que tengamos zonas con cierto rechazo o entrada de compra, el precio sigue presionando con mucha fuerza a la baja. Por lo tanto, esa es la situación que os quería comentar hoy. Ya digo, como repaso un poco de cuál es la situación de mercado. Obviamente iremos afinando durante la semana, como hacemos siempre, con estudios o con niveles más exactos, pero desde luego que la presión de mercado sigue siendo bajista. Además de eso, estacionalmente es un mes bajista, por lo tanto yo no me puedo esperar otra cosa que el mercado siga cayendo, ¿vale? Nada más, os invito a probar esta plataforma Pro Real Time, hacerlo con IG, el enlace lo tenéis aquí debajo, y si tenéis cualquier duda, no dudéis, valga la redundancia, en pegarles un toque, hablar con ellos por teléfono, porque pues otra cosa no, pero atención al cliente es espectacular y os van a atender fantásticamente cuando trabajéis con IG. Aparte de eso, ya digo, broker regulado, con toda la seguridad de trabajar con una empresa cotizada, con la seguridad que eso da, por supuesto. Plataformas, aparte de Pro Real Time, plataforma propia, plataformas móviles, MetaTrader, etcétera. Y sobre todo esa seguridad también de tener esa atención al cliente en castellano, esas oficinas en España. Si hay cualquier problema podéis contar con ellos y van a estar allí para ayudaros. Así que vamos a trabajar con brokers serios, con brokers regulados y con brokers que nos dan una buena oferta en todas estas cuestiones, ¿vale? Os invito a probar, como digo, en el enlace la propuesta de IG. Nada más, Alberto Lezaun, un gusto. Seguimos viéndonos en siguientes vídeos aquí en el canal de YouTube de MiTrading y más contenido también en mitrading.es. Que tengáis una fantástica semana y un muy buen lunes. Ánimo a todos, adiós.